Entonces, bueno, él es miembro del Consejo del Fuego de aquí de Asturias en representación por de las organizaciones ecologistas y bueno, la charla sabéis que está enmarcada en esta campañina que queremos llevar adelante para denunciar el abandono de la Viesca en Asturias en general, otro tema más que sufrimos aquí, que se vio en estos días pasados con los incendios y que parece que como llovió, pues el tema de los incendios apagóse y parece que pasó a mejor vida, pero vamos, la climatología no es la solución. Por desgracia, pues ya sabemos todos que tenemos un gobierno que no gobierna, que no mira para los problemas que tenemos en Asturias y tenemos que ser la sociedad civil, las organizaciones ecologistas, las organizaciones políticas que no tenemos un sillón ahí en la Junta General, les que tenemos que estar en riba denunciando todos estos problemas y llevándolos a la sociedad para que no pasen sin pena ni gloria. Yo por mi parte queda presentado y doy la palabra porque seguro que tienen muchas cosas interesantes que nos contar y que podemos sacar provecho. Bien, pues muchas gracias. Nosotros lo primero que nos gusta trasladar y que esta situación que ahora que generó tanta alarma social, que no es un hecho excepcional, por desgracia, sino que es la tónica general que viene repitiéndose a lo largo de décadas. Tenemos aquí, por ejemplo, el histórico de los incendios forestales desde el año 2000 y donde se ve, bueno, aquí un poco estos son los años, este es el número de incendios y estas las hectáreas. Entonces, todo lo que viene remarcado en rojo, tanto el número de incendios como el número de hectáreas, son los años que se superó la actual ola de incendios. O sea, vemos, por ejemplo, que el número de incendios, la mayoría de los años se superó este año, con todo lo que hubo este año. Lo que pasa es que, bueno, al tener tanto con los medios de comunicación, parece que fue excepcional. Pero es lo que queremos remarcar, que no tiene ninguna excepcionalidad, sino que por desgracia es la tónica habitual que llevamos sufriendo en Asturias desde hace muchísimos años. Este es el mapa de la incidencia de los incendios en Asturias. Lo que está en más oscuro, en más rojo, y es donde hay más incidencia de incendios. Como podéis apreciar claramente, pues bueno, el noroeste de la península, tanto Asturias como Galicia, con un poco de bajo Extremadura, pero sobre todo el noroeste, un poco la parte norte de León, nos llevamos la palma. Estamos en el número 1 del ranking de incendios en España, aunque seamos clima lluvioso, atlántico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso quiere decir pues que algo se está haciendo mal, evidentemente, ¿no? Otro dato que nos indica que las cosas no se están haciendo bien aquí en Asturias y es, por ejemplo, la evolución del número de incendios en España. Como podemos ver aquí, en España, desde el año 2001, ha seguido una línea descendente. Vemos que hay una línea descendente en el número de incendios a nivel de lo que es todo el conjunto del Estado. Y en cambio aquí en Asturias, pues y todo lo contrario, se mantiene, incluso hay una ligera tendencia al alza en el número de incendios. Creo que son datos bastante significativos y que encuadran bastante bien el problema de lo que está pasando. Bueno, lo que está quemando en Asturias es fundamentalmente matorral. El 87% y matorral y el 13% y arbolado. Dentro del arbolado, el 30% y de eucalipto, el 29% y de castaño y el 19% y de roble, ¿no? Vas, perdóname. Sí, dime. ¿Puedo interrumpirse? Tengo una amiga llena. Hay dos cosines que prestaba mente Lugate. Sí. A lo cabero, quiero decirte, ¿qué tanto percentual de la totalidad de los incendios que se fan en Asturias y por cuestiones antrópicas
o ye puramente casual, es decir, por cuestiones naturales. Pero eso igual, eso tendrá que más adelante. Y la segunda, llegué Estás poniendo todavía. sorprendióme mucho el hecho de que el 21% de la superficie arbolada que se quema y era castañal. Sí, castañal. Cuando tiene un coeficiente de quema muy bajo, ¿no? Ya. Pero castañal que está abandonado. Ya, pero y la misma manera. Claro. Pero si el castaño tan fuerte... Bueno, yo creo que esto lo enlazo luego con las causas, que es muy importante, ¿no? El tema es. Pero bueno, antes de pasar a las causas, yo quiero incidir también en los efectos que tienen en Asturias los incendios forestales. Este es un mapa que sacó recientemente el Induró de la Universidad de Oviedo, donde habla del riesgo de los efectos ecológicos de los incendios y el riesgo de erosión que hay en Asturias. Lo morado y lo más oscuro y el riesgo alto o muy alto de erosión. Como podemos ver, pues prácticamente más del 80% de Asturias está en riesgo alto de erosión, alto o muy alto de erosión, consecuencia de los incendios forestales. Entonces, bueno, pues hay un problema. ¿Qué implica la erosión? ¿Qué implica lo de la erosión? La erosión implica la pérdida de suelo fundamentalmente. El empobrecimiento del suelo y luego pues eso, las consecuencias que trae, ¿no? Efectos de crecimiento de la vegetación, de todo tipo, ¿no? Entonces ahora vamos a enlazar esto de las superficies y las causas de los incendios. Bueno, las causas de los incendios ahora en Asturias están claras ya. No hay ningún tipo de discusión porque hay unas brigadas de investigación de incendios que dependen de Bomberos de Asturias, que hay 4 en toda Asturias, formadas por 3 personas que están trabajando pues, el año entero a tiempo completo, dedicados exclusivamente a la investigación de los incendios, de forma muy minuciosa y pormenorizada, y que investigan pues, en torno al 70 y pico por ciento de la superficie quemada. Por tanto, y un nivel muy alto. Y con esas investigaciones pues, se obtienen las causas que están detrás de los incendios. La inmensa mayoría son todas de origen antrópico, porque causas naturales y el rayo y el 2,195%, o sea, poco más del 2% y el rayo. El resto son todo causas de origen antrópico, ¿no? Humano. De la gente, humano, sí. Exactamente. Entonces, bueno, en primer lugar, ocúpalo la regeneración de pastos, tanto la regeneración de pastos como las quemas de matorrales, o sea, de origen pues, agroganadero. Eso supone el 75,9%. Después hay otras causas de menor incidencia, como pues, la caza, que lleva un 2,71%, las venganzas, que lleva un 2%, vandalismo un 1,96%, incendios reproducidos un 0,35%, etc. Pero fundamentalmente, y eso es muy importante conocerlo, que las causas que hay detrás de los incendios y la regeneración de los pastos, ¿no? Luego tenemos otro dato más que también lo confirma, que ya las sentencias condenatorias que hubo en Asturias en los últimos 10 años hubo 44, y ya de esas 44, 36 fueron de ganaderos. Que está bastante claro cuáles son los motivos que hay detrás de los incendios, y eso es muy importante. Lo que se llama rozar a fuego, ¿no? Lo que se hizo siempre de rozar a fuego, ¿no? Sí. Sí, siempre se hizo eso, y había esta problemática de siempre. Esto toda la vida se hizo, rozar a fuego. Sí, lo que pasa es que antes era muy distinto, porque antes en los pueblos había pues, mucha gente. Los montes estaban más aprovechados por ganado, había mucha más pradería, etcétera, etcétera. Y ahora, pues bueno, con el abandono de la zona rural, pues, la ganadería, sobre todo la ganadería extensiva de montaña, pequeña ganadería, pues fue desapareciendo, y entonces pues ahora cada vez hay menos pradería, hay menos, y entonces ahora pues prender fuego a un monte con el objeto de generar pasto, pues lo que hace que expandirse de tal manera que provoca los grandes... Sí, quemar hartos, cotolles y todo eso, claro. Siempre se hizo, y antes, siempre se hizo. Antes siempre pues, era distinto porque bueno, aunque quemaras un mate y más, antes pues, la gente
cae la cultura del fuego, claro que yo creo que sigue un poco el fondo y es lo que quiero ir también ahora cuando hablemos de las posibles soluciones, ¿no? Ir un poco al fondo de la cuestión esa. La cultura del fuego, que aquí siempre se usó pues, en el mundo rural, no solo de Asturias, sino de todo el norte peninsular y en todas las zonas europeas de este tipo de agroganadería, utilizóse el fuego como un instrumento de generación de pastos y de gestión del ganado. Y sigue usándose porque está, bueno, es algo cultural y algo que es complicado de erradicar. Desde luego, no se va a erradicar ni con medidas represoras, ni con medidas policiales, ni con ese tipo de cuestiones. Hay un problema sociocultural y lo que hay que tomar medidas de ese tipo, ¿no? Por parte de quien tiene las responsabilidades tomadas, que lleve, en este caso la Consejería de Desarrollo Rural, que lleve que tiene las competencias en prevención. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se toman esas medidas? Pues, bueno, esa es la gran pregunta, porque ya que además los documentos de trabajo, las herramientas de trabajo existen. La consejería tiene un trabajo, una estrategia de prevención y lucha contra incendios forestales que elaboró el Induró de la Universidad de Oviedo, a petición de la consejería precisamente, donde se plantean un montón de medidas para luchar contra esta situación. El problema allí es que esas medidas se están metiendo en un cajón y no se están desarrollando. Entonces, estas medidas, lo primero que habría que hacer era tratar de identificar todas aquellas zonas donde está habiendo esos problemas de incendios, ir comarca por comarca, pueblo por pueblo y monte a monte si es preciso. Identificar la problemática que existe en cada zona, hablar con los paisanos, dialogar con ellos y consensuar a ver qué es lo que está pasando, qué problemas hay, qué necesidades tienen de pasto, etc. Y con ellos abordar pues propuestas y medidas concretas de desbroce, de controladas, de creación de pastizales, en fin, una palabra de ordenación del monte. Esto, lógicamente, pues todo tiene que ser hecho por personal más entrenado, ¿no? Con el tema de relaciones con el mundo rural, porque es complejo. Los problemas que hay, desde mi punto de vista, y que muchas de las políticas que se están diseñando para el mundo rural son políticas diseñadas desde los despachos de Oviedo, por tecnócratas, por burócratas, que no tienen ni idea de lo que saben mucho de zoología, de botánica, de geología, de tal, pero que no conocen la idiosincrasia de la vida rural, de los pueblos y entonces, pues claro, muchas veces lo que hacen es llegar ahí con los proyectos al pueblo y ahí a poco menos para el paisano con él en la cabeza, toma, esto es lo que venimos aquí para salvarte, y es lo que te conviene y tal, ¿no? Y luego, claro, pues la gente no participa en la elaboración de esas propuestas, no se siente identificada, no tiene nada que ver eso con lo que es su cultura rural y bueno, y eso es lo que está, en mi opinión, ¿no? Llevando muchas veces al fracaso de las medidas y de las políticas que se están desarrollando en general en el mundo rural, tanto con espacios protegidos como con cualquier tipo de cosas y especialmente con el tema de los incendios forestales. Porque luego además hay experiencias que me gusta siempre contarla, muy positivas. En el concejo de Ibias, hace 15 o 20 años, era de los concejos que más quemaba de toda Asturias, igual había cerca de 1000 hectáreas por los años quemando. Pues a partir del año 2000 hubo un cambio de políticas ahí, los montes, que eran del ayuntamiento, cambiaron de titularidad, pasaron a ser montes vecinales en mano común. Creáronse juntas vecinales de los vecinos de los pueblos, con su directiva, con su presidente, etcétera, etcétera, y establecieron convenios con la consejería para hacer una ordenación del monte, para ver lo que se decidieron consensuadamente entre todos, pues aquí vamos a plantar pinos, aquí vamos a plantar en las vaguadas y en otras zonas que lo permitieran, pues,
autóctonos, abedul, castaño, etcétera, etcétera. Vamos a ver dónde hay que poner pastizales para el ganado, que necesite el ganado, dónde hay que hacer desbroces, etcétera, etcétera. Y empezóse con esa política, ordenóse el concejo en esos términos, empezó a descender el número de incendios y ahora mismo estamos prácticamente en 0 incendios. O sea, pasóse de estar quemando sobre 1000 hectáreas hace poco menos de 15 años a estar ahora en 0 hectáreas. La madera que se está sacando de ahí dase para los paisanos de los pueblos, que o bien lo reparten metálico entre ellos o bien hacen obras para los pueblos. Eso ya la Junta Vecinal y es la que decide cómo se hace. Entonces, pues, la gente, bueno, primero está viendo que tiene un beneficio del monte, está viendo que fue consensuado y hablado y dialogado con ellos, que se sienten partícipes de esa situación y la cosa está funcionando. Entonces, sí, que hay experiencias desarrolladas y hombre, que esto no se puede extrapolar exactamente a todos los concejos, eso está claro, porque cada uno tendrá su propia tal, ¿no? Pero bueno, y es cuestión de estudiar por concejos, por zonas, por comarcas, analizarlo y ver y adaptar un modelo de este tipo. Yo creo que sería la base.